una población mayor de 65 años, aproximadamente de 2.459.071 personas adultos mayores. Esta población no ha sido así siempre. A través del tiempo ha ido cambiando en cuanto se refiere a magnitud o representatividad de la población general. Si nosotros vamos hacia atrás, ¿no? El siglo pasado, este siglo nada más, a principios de los años 50, del siglo pasado, no eran más de 500.000. Y ahora prácticamente se ha quintuplicado el número de población mayor de 65 años. Y si nosotros vamos más hacia adelante, vamos a encontrar que probablemente en unos 30 años estaremos triplicando el número de personas adultas mayores. Esto nos pone en especial consideración porque nos hace ver que el grupo vulnerable, en este caso la población mayor de 65 años, está teniendo un impacto real y futuro en el grupo de mayor vulnerabilidad en lo que se refiere a todos los grupos de edad. Ahora bien, pero cuando nosotros en el programa observamos la población adulto mayor, observamos características de esta población. Por ejemplo, 73% de la población de 60 años o más tiene como lengua materna el castellano, el quechua, el aymara o otra lengua nativa. Esto, si bien es cierto, como ustedes saben, a nivel nacional existen dimensiones de la exclusión, el hecho de no hablar español es una dimensión de la exclusión pues, en el Perú. La cuarta parte de los adultos mayores no habla español. La cobertura de filiación del seguro, que debería ser a un 100%, solo cobertura un poco más del 80%. En la población de pensión 65, durante todo el proceso en el cual se ha pues, afiliado, este porcentaje aumenta. Para el año 2019, el 45% de los adultos mayores de 65 años a más que declaran tener enfermedades, malestares, caídas, accidentes, molestias en general. Es decir, hay un alto porcentaje de carga de lo que es enfermedad en esta población. El 47% de los adultos mayores a más reciben una pensión, incluyendo pensiones no contributivas como la de pensión 65. Y finalmente, el 45% de las personas de 65 años a más son afiliadas al SIS y tienen DNI. Como les manifestaba, esta es un poco la realidad global de los adultos mayores en el Perú. Si vamos a cosas ya más puntuales, vemos que esta porcentaje de SIS en adultos mayores para los miembros del programa, para los usuarios del programa, aumenta y llega casi a un 90%. En el tema de alfabetización para los usuarios del programa, casi está en un 40%, siendo la población general en un 70%. En el abastecimiento de agua, como el programa cobertura fundamentalmente a adultos mayores en extrema pobreza y zonas rurales, entonces la cobertura de abastecimiento de agua es menor. En general, esto nos lleva a 5 grandes aspectos de lo que es el adulto mayor. Lo primero es que en una transición demográfica acelerada, como les he dicho, rápidamente están pasando grupos poblacionales a el grupo de adultos mayores. Hay una alta incidencia de lo que es pobreza en este grupo, una baja cobertura de los regímenes de pensiones, insuficientes servicios de lo que es salud. Como ustedes saben, el sector salud está todavía modificando sus estructuras para poder brindar servicios diferenciados, y este es un caso. Y hay una alta exposición a la violencia y discriminación. No voy a ahondar en esto porque quiero ir fundamentalmente al tema de lo que es programa. Entonces, yo quise poner esta diapositiva porque un poco lo que queremos hacer con esta diapositiva es mostrarles cómo esta realidad ha ido modificando o ha ido presentando un marco normativo de protección de los derechos de la persona adulta mayor. Desde el año, lo que está arriba en verde es el contexto internacional y lo que está abajo en celeste es el contexto nacional.
Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que en el año 82 ya comienza a visualizarse un plan a nivel internacional más firme, porque antes del 82 han habido una serie de experiencias de protección pues, al adulto mayor, pero el año 82 en particular se presenta a nivel latinoamericano y a nivel mundial el plan de acción sobre el envejecimiento. Este plan de acción que fue producto de una reunión de los países invitados en Viena, presenta ya esbozos de cuáles deben ser las grandes líneas de acción para proteger al adulto mayor. Y una de ellas, en particular, era justamente el tema económico y el tema previsional. Y así es que como a través del tiempo, en el contexto internacional, se han ido presentando una serie de marcos normativos hasta que llegamos, el año 2003, a la estrategia de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid de envejecimiento. Luego de esto, en el Perú, se presenta la ley 28803, que es la ley del persona adulto mayor, que se expresa o se operativiza a través de un plan. Muy bien. A partir de ahí, todo el resto de acciones ya es un poco más conocida y es lo que se tiene actualmente en el país. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos el quinto eje de la inclusión del desarrollo y de la inclusión social, que se refiere a la protección del adulto mayor, que es el que en buena cuenta desarrolla o genera este tema del programa Pensión 65. Entonces, el programa Pensión 65 nace el 19 de octubre del año 2011 y está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Según ley 29792. El programa Pensión 65 otorga subvenciones económicas de 250 soles bimestral, o sea, más o menos 125 soles mensuales, a las personas adultas mayores en condición de extrema pobreza y a partir de los 65 años que cumplan con los requisitos que establece la norma, ¿no? Es importante mencionar que el programa Pensión 65 tiene como objetivos diseñar e implementar servicios de calidad y fortalecer la articulación intersectorial. Esto es importante porque si ustedes observan, en el tema de objetivos, si bien es cierto se establece el tema de protección social, hay un objetivo adicional, que es el de fortalecer la articulación intersectorial. Porque nosotros estamos conscientes y sabemos que Pensión 65 no solamente es la entrega de una pensión a los adultos mayores en extrema pobreza, es más que eso, y ahora les explicaré. Los requisitos de afiliación para el programa es tener mayor de 65 años, ser mayor de 65 años, tener un documento nacional de lo que es identidad, contar con clasificación socioeconómica de extrema pobreza y no percibir pensión alguna que provenga del ámbito público o privado, no recibir ninguna pensión que provenga del Estado como condición. Muy bien, actualmente tenemos en el país 557.043 usuarios que más o menos constituyen el 76% de la población mayor de 65 años en extrema pobreza. Entonces, esto nos quiere decir que hay aproximadamente una brecha de 178.000 adultos mayores que, siendo de pobreza extrema, no reciben en este momento la pensión de 250 soles bimestral. Tenemos como priorización, bueno, tenemos en el área lo que es más priorizado, que es personas en pobreza extrema, pero dentro de esta priorización tenemos también prioridades que son, por ejemplo, la zona del Braen, la zona del Guayaga, la zona de frontera y la Amazonía. El monto de transferencia anual que el programa recibe es 835 millones de soles. Yo quiero aquí presentar también el tema de la evolución de los usuarios de Pensión 65. Nosotros iniciamos Pensión 65 con 254.000 usuarios, ¿no? Y luego a través del tiempo hemos ido incrementando el número de usuarios. Probablemente el año 2014 ha sido el donde más hemos incrementado el número de usuarios porcentualmente.
y actualmente para llegar actualmente a los 557.000 usuarios. Resaltar que tenemos usuarios en todos los grupos de edad y resaltar también el hecho que aproximadamente 200.000 usuarios, casi el 40% de los usuarios, están por encima de los 80 años. ¿Y por qué pongo esta cifra de 80 años en particular? Porque los 80 años en el ser humano determinan una condición fundamental de dependencia. Es decir, a partir de los 80 años, la gran cantidad de personas adultas mayores se hacen dependientes de otras en sus actividades de la vida diaria. El programa Pensión 65, para hacer el pago correspondiente, tiene aproximadamente 999 puntos de pago. Estos 999 puntos de pago tienen tres tipos de modalidad, o se hacen a través de tres tipos de modalidad. La primera modalidad es el tema de las agencias del Banco de la Nación. 429.000 usuarios cobran en 483 agencias del Banco de la Nación. Pero también tenemos una modalidad de entrega que se llama las ETBs, las empresas transportadoras de valores. 129.000 usuarios pueden cobrar en 508 puntos de atención de ETB, es decir, el carrito pagador que va hacia los distritos más alejados del Perú. Y finalmente tenemos 1.842 usuarios que cobran en PIAS. PIAS son estas plataformas itinerantes de asistencia solidaria, ¿no? Estos barcos que van por la Amazonía presentando los servicios no solamente del Banco de la Nación, sino también de otros servicios de lo que es el Estado, para que así la población tenga acceso y pueda hacer el cobro correspondiente. Resaltar también que existen una serie de barreras en el pago en sí mismo. Por eso yo les decía que no solamente Pensión 65 es el pago de los 250 soles bimestral. No, no es solamente eso. Incorpora además estrategias de pago y por lo tanto acciones de intersectorialidad y de transsectorialidad. Por ejemplo, tenemos nosotros como barrera una alta ruralidad. Y aquí nosotros trabajamos fuertemente para romper esta barrera con las ETBs terrestres y aéreas también, ¿no? Tenemos exclusión geográfica, comunidades que están muy alejadas de los puntos de pago del Banco de la Nación y hacia ellas llevamos barcos, ¿no? O también llevamos avionetas, helicópteros, según sea el caso, para poder llegar a esos puntos de pago más lejanos. Entonces, estábamos mencionando que, a ver, ahí estamos, ahora sí, ¿no? Estamos mencionando que teníamos estos 999 puntos de pago y dentro de esos 999 puntos de pago teníamos las diferentes barreras que se presentaban en el pago. Ahora sí me ven, ¿no? Ven la diapositiva, ¿no? Ya. Ok, entonces nosotros tenemos, como les decía, una alta ruralidad, tenemos una exclusión geográfica, tenemos presencia de entidades financieras, no hay, en las zonas más alejadas no existe Banco de la Nación, ni siquiera eso, entonces a eso nosotros le ponemos la empresa transportadora de lo que es valores. Pero también tenemos, como les decía, no solamente el tema de pago, sino también que hacer acciones intersectoriales y acciones transsectoriales, porque tenemos mucha desconfianza en las comunidades indígenas. Y tenemos usuarios con discapacidad y tenemos costos muy elevados de entrega de ETBs a domicilio. Todas estas cosas hacen que nosotros trabajemos mucho con el alcalde. Tenemos en cada uno de los distritos del país un promotor del programa, porque como ustedes saben, para los adultos mayores y en especial para los mayores de 80 años, no solamente es el pago, sino que hay que acompañar al adulto mayor hacia y en la agencia del Banco de la Nación o en la ETB, según corresponda, el proceso de pago. Y más aún, el proceso de pago en las agencias del Banco de la Nación se hace posterior a una coordinación que se realiza con el Banco de la Nación. Cada
cada promotor de el programa o cada jefe de unidad territorial coordina previamente una microplanificación para que por comunidades y por grupos vayan al Banco de la Nación a hacer el cobro correspondiente. Por eso yo les mencionaba de que trabajar con adultos mayores y en especial en pobreza extrema y más aún en zonas rurales, amazónicas, dispersas, es bastante complicado y exige de parte de lo que es el Estado una consideración especial y una articulación, digamos, muy llevada al ámbito local. Y esto genera una cosa que es inevitable, ¿no? Que luego del pago generan una serie de situaciones que hacen que nuestra coordinación con la comunidad sea de tal manera que se aproveche esos espacios para generar desarrollo en esos niveles y a nivel de los adultos mayores. Y aparecen, por ejemplo, los programas de saberes productivos. Tenemos un programa de saberes productivos, que es una intervención que revalora al adulto mayor a partir de los conocimientos para transmitir a nuevas generaciones. Tenemos 678 gobiernos locales trabajando el tema de intervenciones de saberes productivos en el país. Esto es adicional a todo el proceso de entrega del tema pensionario. Y aquí en esta diapositiva mencionar de que también nosotros trabajamos un tema de utilización de la parte económica de la que se da en la pensión, orientando el tema y tratando de que se consuma fundamentalmente en tema alimentario, en tema de salud, que es fundamentalmente lo más importante para los adultos mayores, ¿no? Bueno, se hizo una evaluación de impacto en el programa Pensión 65 y se encontró que se mejoró la salud emocional, que se contribuyó a la economía de lo que es el hogar, que los usuarios incrementaron un consumo fundamentalmente orientado al tema económico, ¿no? Al tema, perdón, alimenticio, ¿no? Durante la pandemia, el programa tuvo que adecuarse y adelantar las transferencias monetarias que estaban programadas. Justo las transferencias monetarias estaban programadas para abril, ¿no? Fines de abril, mayo. Y esto obviamente si nosotros dejábamos en esas fechas íbamos a tener justo en el momento de la pandemia los cobros, así que adelantamos el cobro, ¿no? Y también implementamos un servicio de visitas de acompañamiento remoto a través de los celulares y pudimos coberturar a 118,000 usuarios a través de 154,000 visitas, casi en todos los distritos del país, de nuestros usuarios, pues obviamente. ¿Cuál es nuestra perspectiva en esta reforma del sistema previsional? Primero, nuestra principal perspectiva para el sistema, para este de pensión 65 es la reforma del sistema previsional, ¿no? Nosotros tenemos, como le había mencionado, es que tenemos nosotros un número de personas en este momento en el programa, que son 557,000 personas. Sin embargo, nosotros necesitamos para cubrir la brecha aproximadamente 178,000. Es decir, con 178,000 estaríamos cubriendo la brecha de los adultos mayores en extrema pobreza. Entonces, nosotros tenemos dos perspectivas, fundamentalmente les decía, la primera que era coberturar un grupo de personas que, siendo extrema pobreza, entrarían al programa, al core del programa que tiene en este momento, que son 178,000 personas adultas mayores. Pero adicionalmente a estas, para cubrir pobreza, necesitaríamos disminuir más la brecha a 300,000 personas aproximadamente. Quiere decir que el programa, para cubrir toda la brecha de extrema pobreza y de pobreza, al doble su capacidad, es decir, pasar de 17,000 a 1,030,000. Alrededor de la entrega de la pensión es el éxito de las intervenciones que contribuyen al bienestar del adulto, que pagar
150 soles bimestral, le entregaría el nexo con salud a través de la vigilancia y atención, la reactivación de la economía familiar y además la articulación para la participación del adulto. Este último tema es importantísimo, no solamente para la salud mental del adulto mayor, sino también para su desarrollo pleno a nivel. Entonces, redondeando el tema, pensión 65 lleva la pensión, pero además de eso, lleva también todo un soporte social que contribuye a mejorar a la calidad de vida del adulto. Bueno, ahora sí, eso solamente era para concluir. Si hubiese alguna pregunta, estamos llanos a responder. Si nosotros estamos trabajando algunos temas de marcos normativos ahora, porque hemos presentado ya el cierre de brechas de extrema pobreza. Entiendo que vamos a poder tener ese cierre de brechas antes de fin de año. Estamos tratando de consolidar un paquete social que acompañaría a la prestación, en este caso al pago de la pensión, porque tendríamos por un lado el pago de la pensión, tendríamos este paquete consolidado. Tenemos que consolidarlo no solamente en un documento, en un lineamiento, sino también, digámoslo así, en una forma, en un modelo de prestación única, ¿no? Que por un lado vaya el tema de la pensión, pero que adicionalmente se le incluya el tema social, ¿no? Que es nuestro fuerte realmente, porque como repito, pensión 65 no solamente es la entrega de la pensión, sino además todo el soporte social que lleva consigo. Muy bien, gracias con todos por este tiempo que han dispuesto seguir esta información que se pretende volcar en todo el público que tenga interés en conocer algo más y de alguna manera contribuir con la reforma que esperamos se dé dentro de poco. Me toca hablar respecto del Sistema Nacional de Pensiones. El objetivo es poder conocer acerca de este sistema, su naturaleza, variables, beneficios y su respectiva sostenibilidad. Respecto de la naturaleza, tenemos la obligación de hablar de conceptos relacionados a la seguridad social y a la pensión. Cada individuo debe ahorrar para su futuro. Ahí configuramos una primera necesidad, la de una cultura previsional. Si vamos a hablar de un ahorro para el futuro, todos somos conscientes que mientras estamos en el hoy, solemos utilizar lo disponible para el hoy y dejamos de pensar en el futuro. Entonces, surge la necesidad de la intervención del Estado. ¿De qué forma? Exigiendo a las personas para que puedan aportar para su vejez. En ese contexto de que los trabajadores deben aportar, se espera que reciban determinadas prestaciones en resultado de ese aporte. La seguridad social está ampliamente reconocido. Como ejemplo citamos la OIT, pero también nuestra Constitución en el artículo 10 señala que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Entonces, la seguridad social y la solidaridad van de la mano. Tanto la solidaridad como la universalidad se constituyen en pilares esenciales de un modelo contributivo, el de la seguridad social. Ahora, no solo debe quedarse en un modelo, en un diseño, digamos, que maneja conceptos. Esto tiene que ir acompañado de criterios técnicos que puedan garantizar la existencia de recursos para que de esa manera no tengamos que depender del Estado.
Es decir, estos recursos deben ser intangibles y deben constituirse en el financiamiento de la seguridad social. Al abordar este concepto, surge el derecho a la pensión. Hay que hacer un reconocimiento del derecho a la pensión dentro de la seguridad social. ¿Y eso a qué nos conlleva? Nos conlleva que quien quiera acceder a ese derecho debe cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Visto desde el punto de intervención pública previsional, también hay algunos conceptos previos que debemos tomar en consideración. Lo primero es que se requiere un diseño acorde a las necesidades del país. No porque un modelo previsional haya resultado en otro país de una forma exitosa o medianamente exitosa, significa que en nuestro país va a resultar. Necesitamos analizar las necesidades de nuestro país para poder tener un diseño adecuado. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos que coexisten de forma paralela dos sistemas, el sistema privado de pensiones y el sistema nacional, pero es dentro del sistema nacional donde funciona la lógica de la seguridad social. El sistema nacional hoy en día viene siendo administrado por la ONG. Ahora, este sistema está pero intrínsecamente ligado a un concepto de solidaridad colectiva, pero dentro del marco de la seguridad social. Y que está basado en una lógica de reparto, cosa diferente en el sistema privado de pensiones, pasa por gestionar cuentas individuales capitalizadas. Pero ambos comparten un objetivo común, que los trabajadores proteger a los trabajadores en los riesgos de longevidad, como lo ha señalado anteriormente el expositor Richard Ruiz. Personas mayores de 80 años ya tienen ciertas dificultades, mayores a los que puedan tener menos de 80 años. Y también que pueda cubrir el riesgo de invalidez. Una persona que está desarrollando una actividad laboral es susceptible de tener una invalidez y, como quiera que fuere, también podría generarse sobrevivencias. El sistema nacional como sistema de reparto tiene un concepto importante que me gustaría que podamos asimilarlo. La característica de este sistema de reparto es la solidaridad intergeneracional, que no es otra cosa más que las pensiones de hoy se pagan con los aportes de hoy. Aporte que ingresa, aporte que se va a cubrir la pensión de más de 500.000 de personas que conforman el sistema nacional. A su vez, este sistema de reparto va muy ligado a la solidaridad, que es un grupo de integrantes tienen un objetivo común, ético, todos son solidarios, todos van juntos, nadie va por un lado, uno por un lado y otro por otro, van todos en un solo compromiso. Y en esa mirada, la solidaridad con la seguridad social se sustenta en que todos aportan para que en el futuro puedan percibir una pensión. Y a su vez, esa solidaridad conlleva también a que todos puedan en el momento que corresponda percibir una pensión. Para eso se establecen montos máximos y mínimos de esta pensión. ¿Cuáles son las características del sistema nacional? Tienen variables como tasa de aporte, edad de jubilación, los años de aporte, la remuneración de referencia, la tasa de reemplazo y la pensión mínima. Cuando hablamos de las variables del Sistema Nacional de Pensiones, corresponde que hablemos de la cobertura, que no es otra cosa más que la proporción de la población que es protegida por el sistema, desde su inicio en la etapa laboral hasta que se pensiona, hasta que recibe una pensión. La PEA actual, si lo vemos conformados por afiliados, vemos que el 26% corresponde a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones.
La mayor proporción se encuentra afiliada al sistema privado de pensiones con un 42%. Si lo vemos desde la óptica de pensionistas, el 36% corresponde a pensionistas del sistema nacional. Entonces, es interesante ver, ¿no? Lo que se espera es que estos 4.7 millones en algún momento debieran constituirse en un pensionista. Hablando de los beneficios, las prestaciones económicas del sistema nacional, podemos mencionar en 4 grupos. La pensión de jubilación, que es aquella que la general, en la que tanto varón como mujer hoy en día deben cumplir 65 años de edad y 20 años de aporte para acceder a una pensión de jubilación. También tenemos la pensión de invalidez, donde es importante, necesario y un requisito que el afiliado demuestre un dictamen médico con cierto nivel de menoscabo, un grado de menoscabo que le permita acceder a la pensión de invalidez y asimismo un conjunto de criterios de aportes sumado ambos requisitos, el dictamen de la invalidez y los años de aporte le permiten el acceso a la invalidez. Al fallecimiento ya sea de un pensionista de jubilación o de invalidez, se puede generar una pensión de sobrevivencia. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia? ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivencia? La viuda, el huérfano y también los padres. En el caso de que hubiera una viuda y no hubiera huérfanos, si hay un saldo todavía por distribuir de la pensión de jubilación, los padres, que son la pensión de ascendencia, pueden acceder a dicha pensión. En el caso que hubiera huérfanos y no hubiera viuda, huérfanos menores de edad y aún hay un saldo, entonces también los ascendientes, los padres, pueden acceder a esa pensión. Pero si no hubiera un saldo, si tenemos viuda, tenemos huérfanos y ya la pensión se distribuye entre los dos, ya no hay pensión de ascendencia. Y también tenemos los regímenes especiales de jubilación. Y aquí es bueno señalar, quiero detenerme un poco, dentro de la pensión de jubilación hay una pensión que tiene una característica especial, que es la pensión especial de jubilación conyugal o uniones de hecho, donde la pareja que constituye la sociedad conyugal o la unión de hecho, ambos a los 65 años de edad, suman sus aportes que cada uno de ellos tenga, suman los 20 años, por lo menos ya tienen acceso a la pensión. Y dentro de los regímenes especiales de jubilación, la característica es que todos estos requieren menor edad, menos que los 65, ¿no? Entonces tenemos dentro de ellos a una colección que pasa desde la jubilación minera, construcción civil, marítimos, choferes, periodistas, cuereros, pilotos, trabajadores del hogar y personas con discapacidad. Si esta prestación la vemos al día de hoy, cómo está conformada en la planilla de pensiones, lo que tenemos a mayo de 2020 claramente es que las pensiones de derecho propio, que vienen a ser invalidez y jubilación, prácticamente conforman el 72% de la población pensionaria, mientras que las de sobrevivencia son un 28%, donde predomina la viudez con un 26%. Entonces, es interesante ver que la mayor composición de pensión de derecho de las prestaciones está concentrada en derecho propio. Si vemos los requisitos para la pensión de jubilación, vamos a ver que existe una miscelánea de normas. Centrándonos en la pensión de jubilación general, cuando se crea, cuando sale publicado el decreto ley 19990 creando el sistema nacional, vemos que hay una diferencia en el trato para varones y mujeres. Mujeres, 13 años de aporte con 55 años de edad, y para los varones se requería 15 años de aporte al sistema y 60 años de edad. Posteriormente sale el decreto ley 25967,
donde estandariza, normaliza la cantidad de años de aporte sin diferenciar el sexo. Sí, todavía deja como diferencia las edades. Sin embargo, la ley 26.504 viene a normalizar en forma completa, sin distinguir varón y mujer. Para ambos, 20 años de aporte como mínimo y 65 años de edad para obtener la jubilación. Cabe mencionar que la pensión de jubilación adelantada, pese a la variación de la normativa en la pensión de jubilación general, no ha variado, se ha mantenido y sí permanece la diferencia. Las mujeres, para acceder a una pensión de jubilación adelantada, necesitan aportar 25 años y tener 50 años de edad, mientras que los varones 30 años de aportes y 55 de edad. Estas normas en conjunto, si lo vemos distribuido, realmente vemos una proporción, ¿no? Sin embargo, la ley 26.504, que es la última, ya va a ir tomando mayor relevancia hasta extinguir el decreto ley 19.990 puro, digamos, en la medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo se calcula la pensión? La pensión es, en términos sencillos, el promedio de los últimos años de la remuneración y luego de ello se establece un porcentaje sobre dicha remuneración a la que llamamos la tasa de reemplazo. La fórmula es la siguiente, donde PJ es el monto de la pensión de jubilación, RR es la remuneración de referencia de las 60 últimas remuneraciones efectivas, es decir, que haya tenido realmente un monto percibido. T es la tasa de reemplazo por el rango de edad que el asegurado tenía al 2 de enero del 2002, y donde I es el incremento de la pensión en 2% de la remuneración de referencia por cada año de aporte adicional a los 20 años. Esto lo vamos a ver, se entiende de la siguiente manera. Si el día de hoy una persona me viene a pedir una pensión, miramos hacia atrás y decimos cuál es la edad que tenía el señor al 2 de enero del 2002, la persona. Si estaba en el rango de 40 a 49 años, entonces corresponde que la tasa de reemplazo sea del 40% de la remuneración de referencia. También tenemos que observar que hay montos mínimos y máximos de la pensión. El mínimo institucional es de 500 soles y el máximo 893. Se pagan 14 veces al año. Estos 14 veces incluye las pensiones que se pagan en julio y diciembre. Si queremos ver un ejemplo, me permito tomar, digamos, de los ejemplos más sencillos, porque en realidad el cálculo de una pensión en la medida que tenga ciertas fechas de cese con exactitud, los años de aporte, algunos detalles adicionales, se torna un poco más complejo el cálculo de la pensión. Pero para efectos ilustrativos, vamos a tomar dos casos en el cual podemos diferenciar qué pensiones va a obtener la persona. Asumiendo que en ambos casos aportaron 30 años al sistema, la fecha de cese fue el 30 de junio del 2019, la edad que tenían al 2 de enero era 48 años, y si esta es la edad, entonces 48 le corresponde el 40%. Entonces, la remuneración promedio, digamos que en los 5 últimos años, estas personas ganaron 1.200, entonces su remuneración promedio es 1.200 para el caso 1 y 2.000 para el caso 2. Los años adicionales son 10. Vemos, aquí es 40%. La remuneración de referencia se multiplica a 0.4 por los 1.200 y nos sale 480. 0.4 por 2.000 y nos sale 800. El adicional se calcula en base a 10 años, porque de 30 a 20 hay 10 años de diferencia. Entonces, es 0.02 por 1.200 y por 10. Para el caso 1, 240 y para el caso 2, 400. Entonces, aplicando la fórmula, para el caso 1 tendríamos que darle una pensión de 720
y para el caso 2 de 1.200. Sin embargo, aquí vienen las variantes que las normas en el tiempo nos van marcando. Desde junio del año pasado hay un incremento para las pensiones, entonces este monto en el caso 1 se constituye en un monto inicial. Hay un reajuste en su favor de 51 soles aplicando los criterios del decreto supremo y su pensión quedaría en 771. Por su parte, en el caso 2, vemos que la pensión es de 1.200, la que le saldría. Sin embargo, como ya hemos visto acá, el sistema paga una pensión máxima, la pensión que se le reconoce es de 893 y no de 1.200. ¿Qué otros beneficios trae el Sistema Nacional de Pensiones? Bonificaciones. En el tiempo se han venido dando varias. La primera que podemos mencionar es la bonificación por edad avanzada, que corresponde al 25% del monto de la pensión. Esto se da, esta bonificación se da al pensionista, ni bien cumple los 80 años de edad, no lo tiene que solicitar en forma automática. El sistema genera el adicional porque tenemos la fecha de nacimiento de nuestros pensionistas. También tenemos la bonificación por gran invalidez, que es equivalente a una remuneración mínima vital y que se le da al pensionista de invalidez que requiere de un apoyo permanente de una tercera persona para poder realizar sus actividades diarias. La otra bonificación es la bonificación permanente, que se da a los pensionistas que tenían de jubilación o invalidez con dicha condición al 31 de diciembre, es decir, tenían que ser pensionistas a esa fecha. Su pensión no debía ser mayor a 500 soles a diciembre del 2007. Y adicionalmente para el pensionista de jubilación debía tener más de 65 años y 20 años de aporte. En el caso de la viudez, el monto mensual de la bonificación permanente es hasta 25 soles y tenía que tener la pensión de viudas, haberla obtenido al 31 de diciembre y su pensión no debía ser más de 500 soles. También tenemos una bonificación extraordinaria que se paga en 12 cuotas de 30 soles mensual y el beneficio lo reciben los pensionistas de jubilación, vejez, invalidez, viudez, orfandad o ascendencia que tenían tal condición, que tenían dicha prestación a diciembre del 2010. Y adicionalmente para jubilación, con jubilación, invalidez y viudez debían tener 65 o más años de edad. Corresponde ahora que hablemos de un tercer concepto que es la sostenibilidad. Para poder entender la sostenibilidad en el Sistema Nacional de Pensiones, debemos contextualizarnos en cómo es que ha ido evolucionando el PBI per cápita en nuestro país. Nosotros vemos que entre el año más o menos 75, más o menos hasta el 92, esta estaba en decrecimiento. Y esta es la etapa en la cual el Sistema Nacional de Pensiones ha tenido que atravesar a través del tiempo, ¿no? Entonces ha pasado momentos en realidad en los cuales ha sido bastante exigido y a partir del 94, en la medida que hemos ido creciendo el PBI, también el Sistema Nacional ha visto su resultado. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. La sostenibilidad intergeneracional. Ya lo habíamos mencionado, el aporte de todos los afiliados al SNP permiten que se pueda constituir el monto de pensión para el pago de nuestros pensionistas. Como concepto, es un concepto ya señalado, solidario, todos juntos. Sin embargo, no se puede quedar en un concepto. Tiene que ser sometido a una evaluación. Más adelante vamos a tener una ponencia específica sobre este tema, pero quisiera darles como una previa que esta sostenibilidad se tiene que ir monitoreando. El ratio de dependencia es que todo lo que se aporta sea igual a lo que yo pueda pagar en pensiones, pero también hay un ratio de equilibrio que permite ir monitoreando si el sistema se está comportando lo suficientemente, no existe brecha y estamos bien. Entonces, son ratios que son medidos, monitoreados permanentemente.
En cuanto a los afiliados con y sin aportes, medido a abril del 2020, las barras en color gris nos señala, nos ilustra la cantidad de afiliados al sistema nacional. Podemos ver que hemos superado los 4,5 millones, como lo he señalado antes, 4,7 millones. Sin embargo, las barras en color granate, marsala, nos indican de estos afiliados cuántos realmente han hecho un aporte al momento de la medición. ¿Qué nos representa esto? La tasa de los afiliados con aporte sobre el total de afiliados ha ido decreciendo. Eso ya nos da un indicador de cómo es el sostenimiento de la planilla de pensiones. Y más aún, con todo lo que el país está atravesando y a nivel mundial, el efecto de COVID ha hecho sentir rápidamente, ha hecho sentir en la recaudación que esta disminuya, ¿no? Ha caído la recaudación. Si nosotros vemos a nuestros afiliados por tipo de afiliación, el 3% corresponde a afiliados facultativos, personas que trabajan en forma independiente y que por su propia decisión se afilian al sistema para hacer sus aportes en búsqueda de poder tener su pensión más adelante. Venimos a la fecha realizando análisis, estamos evaluando alternativas, propuestas para que podamos abrir aún más esta afiliación con una mayor apertura para que la población que desarrolla una labor en forma independiente pueda afiliarse. En cuanto a la recaudación bruta visto anualmente, vemos que ha venido creciendo y esto, como lo hemos explicado, porque la situación del país ha ido mejorando de por sí, entonces ha permitido que la recaudación también crezca. Sin embargo, para el año 2020 estimamos que la recaudación igual se va a tener un efecto, va a tener una caída de un 25% menos por toda la situación que estamos pasando con el COVID, lo que significa que vamos a requerir de más inyección por parte del Tesoro. Y esto lo vemos acá. Si comparamos la recaudación anual con la planilla anual, la recaudación son las barras despunteadas con rayitas y la planilla de pensiones son las barras de color gris, vemos que la recaudación, pero en ningún año ha logrado cubrir la planilla en forma completa. Entonces, ¿cómo es que se ha pagado la planilla de pensiones? Si en ningún año hemos logrado tener la recaudación suficiente que permita cubrir la planilla. Esto se explica a continuación. La planilla de pensiones del Sistema Nacional, que dicho sea de paso, la planilla bordea cerca de los 6.000 millones de soles, es la planilla de los pensionistas, no la planilla de los trabajadores de la ONP, sino de los pensionistas, se ha tenido que financiar con las inyecciones del Tesoro. Si vemos desde el 2010, ya en el 2010 el Tesoro tuvo que entrar a cubrir el 52% de la planilla. Y con la mejora de la recaudación por la mejora de la situación económica del país, esta inyección del Tesoro fue disminuyendo. Sin embargo, volvió a subir a partir del 2018, comenzó a tener una tendencia creciente la necesidad de los recursos del Tesoro, porque la cantidad de aportes ha ido decayendo, afiliados con aportes ha ido decayendo. A mayo del 2020, el Tesoro ha tenido que contribuir con el 48% de la planilla que se ha pagado. Y para ir finalizando, la sostenibilidad ha atravesado reformas paramétricas que ha tratado de contribuir a esta sostenibilidad, ¿no? Y podemos observarlo en esta línea de tiempo. Cuando se crea el SNP,
había una diferencia marcada de los requisitos entre el varón y la mujer, y también la remuneración de referencia se calculaba con 12, 36 y 60 remuneraciones, y se daba al asegurado la remuneración que resultaba mayor. Todos sabemos que al final la perspectiva es que una persona que va desarrollando una actividad laboral, su sueldo vaya mejorando en el transcurrir del tiempo. Entonces, normalmente se aplicaba las 12 últimas remuneraciones porque le favorecía más al asegurado. En diciembre del 92, con el decreto ley 25967, se nivelan los años de aporte. Eso también hace, todo este ajuste paramétrico permite ir tendiendo a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y cambia la remuneración de referencia a 36, 48 y 60 remuneraciones por rangos de aporte. Se establecen rangos, estás en este rango, te corresponde 36, en el otro 48 y así. En el año 95, con la ley 26504 ya se estandariza, se normaliza a 65 años de edad y 20 años de aporte. Y también la tasa del aporte a partir de enero del 97 se fija en 13%. En enero del 2002, promulgada la ley 27617, se establece una nueva forma de cálculo que tendría que ser reglamentada por un decreto supremo. En junio del 2002, este decreto supremo establece la nueva fórmula de cálculo, en donde vemos específicamente que lo que se hace es variar la tasa de reemplazo. Todas estas reformas paramétricas han tratado de ir ajustando el modelo para buscar la sostenibilidad. Sin embargo, como se ha explicado, no ha sido suficiente. Entonces, como resumen, podemos señalar que el sistema nacional de pensiones es un sistema de reparto. Tiene como base la solidaridad intergeneracional. Los aportes de hoy financian las pensiones de hoy, y nos ilustra la necesidad de recursos del Tesoro para el pago de las pensiones. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir unas diapositivas que he preparado. Comentarles que estoy en un proceso bronquial, así que es posible que interrumpa mi exposición de presentarse alguna situación con mi salud. El encargo que se me ha hecho es revisar los otros regímenes, ¿no? Yo le hubiese cambiado de título, hubiese puesto otros importantes regímenes. Y el planteamiento que traigo desde la perspectiva de la labor que realizo en la Oficina de Normalización Previsional es darle una visión desde el trabajo que hacemos en el Tribunal Administrativo Previsional. Por eso he considerado que el contenido de esta exposición, dividirlo en tres partes. La primera relacionada a presentar este órgano resolutivo que cuenta recién con 4 años de funcionamiento. En el segundo acápite, explicar algunas características de estos otros regímenes, que son el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, regulado por el decreto ley 18846, el régimen previsional del Estado, regulado por el decreto ley 20530, y el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, cuya regulación está en la ley 30.003. Y por último, para cerrar la exposición, hacer un repaso por la jurisprudencia
por aquellas decisiones que justamente marcan un criterio respecto de los regímenes a los cuales me voy a referir en la segunda parte, en el tema sustantivo. Escuchando la exposición de Gelda Carrión, ¿no? Me he percatado de un detalle que lo voy a comentar como un antecedente, ¿no? Estos regímenes, dentro del marco de los otros regímenes, justamente han pasado por situaciones de crisis. Y esas situaciones de crisis se han reflejado en precisamente una falta de previsión, una falta de cumplimiento con los principios propios de un régimen previsional. Para completar el diseño, corresponde decir que el sistema público de pensiones está compuesto por varios subsistemas. Ya lo había adelantado el jefe institucional en la introducción que hizo para este módulo. El Sistema Nacional de Pensiones comprende una parte de este sistema público, pero también este sistema público está compuesto por los regímenes a los que he hecho referencia. ¿Y por qué me aboco a estos regímenes? Porque son aquellos regímenes en los que el Tribunal Administrativo Previsional tiene competencia resolutiva. Debe entenderse que nuestro sistema público cuenta con un tribunal administrativo para resolver aquellas controversias que se suscitan en los derechos y obligaciones que le corresponderían a los administrados. El marco de funcionamiento del Tribunal Administrativo Previsional está dado por las tres normas que se pueden visualizar en esta presentación. La ley de creación es la ley 30.114, donde se establece precisamente la competencia, que es tener la facultad para poder resolver las controversias de derechos y obligaciones o controversias originadas en derechos y obligaciones del Decreto Ley 19.990, del Decreto Ley 18.846, del Decreto Ley 25.30, de la Ley 30.003 y la norma añade de cualquier otro régimen previsional que sea administrado por la ONP. ¿Cómo se ingresa al Tribunal Administrativo Previsional? Se ingresa por concurso público. La designación es por resolución ministerial del sector Economía y Finanzas. El plazo es por 3 años, pudiendo ser prorrogado por plazos similares. Y la norma en comento lo que ha previsto o lo que previó en el año 2013 es que los requisitos, la composición y el funcionamiento sea regulado por decreto supremo. Este decreto supremo se dio en el año 2015, aprobándose el reglamento del Tribunal Administrativo Previsional. Previamente, en el año 2014, mediante el decreto supremo 258-2014 EF, es que se modifica el reglamento de organización y funciones de la Oficina de Organización Previsional y se establecen ahí determinadas regulaciones. Nuevamente se ratifica la competencia del Tribunal Administrativo Previsional, se añade que se trata de un órgano con autonomía técnica y funcional en la expedición de las decisiones y asimismo se añaden las funciones del Tribunal Administrativo Previsional, se añaden o se regulan las funciones de la Presidencia y las funciones de la Secretaría Técnica. Finalmente, como ya se ha señalado, a través del Decreto Supremo 385-2015 EF, es que se
regula la composición y funcionamiento. Los aspectos más saltantes de este reglamento están relacionados a la conformación de las salas, la conformación de la sala plena, y asimismo a la atribución de poder establecer, poder adoptar precedentes administrativos de observancia obligatoria. En este reglamento también se reguló el procedimiento, se regularon las atribuciones que tiene el Tribunal Administrativo Previsional y se establecieron, entre otras cosas, ¿no? Yo solamente estoy recogiendo los aspectos más resaltantes. Se estableció también, decía, los criterios resolutivos. En esta diapositiva he tratado de resumir cuál es el camino que sigue un recurso de apelación interpuesto por un administrado cuando la decisión expedida por la primera instancia no le ha sido favorable. Como se puede apreciar, los recursos de apelación ingresan por la mesa de partes de la entidad o centro de atención a nivel nacional. Los requisitos que tiene que tener este recurso de apelación están relacionados a la identificación del impugnante o su apoderado, el petitorio, que tiene que ser claro, las pruebas documentales que tienen que ofrecerse y acompañarse, y debe estar firmado por el administrado. Luego se hace un análisis de admisibilidad, ¿no? Se verifica si se han cumplido con los requisitos antes mencionados, y de ser así, se eleva al Tribunal Administrativo Previsional. Este expediente, este recurso de apelación más el expediente, es ingresado al flujo de atención, y es posible que el recurso de apelación que es visto por el tribunal sea declarado improcedente cuando no se cumple o cuando se advierte que el tribunal no sea competente, como de hecho ocurre, por ejemplo, cuando se pretenden cuestionar o se pretenden llevar a sede del tribunal materia que no es previsional, por ejemplo, materia laboral. En ese caso, el tribunal se declara incompetente. También es posible que se resuelva la improcedencia del recurso de apelación cuando éste es presentado fuera del plazo. Recordemos que el plazo para presentar un recurso de apelación es de 15 días hábiles. También el reglamento ha previsto que se puede declarar improcedente el recurso de apelación cuando exista falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Otro de los aspectos que había mencionado está relacionado con las atribuciones que tiene el tribunal. Atribuciones, si se puede señalar, atribuciones en materia probatoria. Cuando esto ocurre, cuando del análisis del expediente se advierte que se requiere mayores pruebas para resolver la controversia, o se requiere la validación de algún documento, el trámite del recurso de apelación puede suspenderse, y en este lapso se recurre a las entidades del sector público, o se recurren a otras direcciones de la Oficina de Normalización Previsional para que puedan realizar verificaciones, para que puedan remitir información sobre aportes, en el caso del Decreto Ley 19.990, o puedan validar algún documento que el administrado haya presentado para probar su derecho. Al tratarse de un tribunal, los
los expedientes son resueltos en sesiones. Y es precisamente también en estas sesiones donde se puede oír al administrado a través de las audiencias especiales. Si el administrado considera que hacer uso de la palabra en el recurso de apelación, hace ese pedido y el tribunal, revisando los antecedentes, revisando el caso, le concede el uso de la palabra para que pueda expresar lo que considere a su derecho, ¿no? Luego se produce en estas sesiones una deliberación y un debate de las ponencias y la aprobación de las resoluciones. Luego ya estas resoluciones son notificadas y finalmente, con relación a los criterios resolutivos, puedo decir de manera resumida que podría confirmarse la decisión de primera instancia, podría revocarse también y podría declararse la nulidad si es que se aprecia algún vicio en el acto administrativo que puede estar relacionado a una afectación a la legalidad, puede estar relacionado a una falta de motivación o insuficiente motivación, o puede advertirse quizás que la decisión de primera instancia no se haya expedido conforme a los precedentes del Tribunal Administrativo Previsional. Un tema al que hice mención previamente está relacionado a la posibilidad de que se expidan precedentes administrativos de observancia obligatoria. Y precisamente en estos 4 años que el tribunal ha hecho uso de esa atribución para expedir 7 precedentes administrativos de observancia obligatoria del 2016 al año en curso, siendo el último el precedente que regula la prórroga de pensión de orfandad para la persona discapacitada. ¿Qué significa la prórroga de pensión de orfandad? Normalmente, cuando una persona tramita su pensión de sobreviviente por orfandad, esta se configura o esta se otorga cuando el beneficiario es menor de edad, ¿no? Allí lo que ocurre es que opera la presunción de estado de necesidad y en esa medida basta acreditar el entroncamiento familiar con el titular causante de la pensión para que ésta sea otorgada. Sin embargo, normativamente está previsto que el derecho a la pensión de orfandad subsiste para una persona mayor de edad cuando ésta se encuentra en una condición de discapacidad. La norma utiliza el término invalidez. Cuando ¿y qué ocurre en estos casos? Entre el cumplimiento de la mayoría de edad y el acceso o el reconocimiento de la pensión de discapacidad, cuando el beneficiario es mayor de edad, puede transcurrir un lapso. En ese lapso, por aplicación del artículo 81 de Decreto Ley 19.990, solamente le corresponderían 12 meses de pensiones. Lo que se ha considerado para este precedente es que
este artículo no es aplicable teniendo en consideración los alcances de una medida de protección que es propio para estas personas con discapacidad. Este es el último precedente que se ha expedido hace unos meses. Bueno, los otros regímenes, o mejor dicho, los regímenes que forman parte de la segunda, valga la redundancia, la segunda parte de esta exposición, están relacionados al seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué cubre este sistema de protección? Cubre los riesgos profesionales. Los riesgos profesionales que pueden originarse en virtud de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En el primer caso, los accidentes de trabajo se originan como consecuencia directa o indirecta del trabajo desempeñado, y en el segundo caso, en el supuesto de una enfermedad profesional, tiene que existir una relación de causalidad con las labores que desarrolla el trabajador. ¿Cuáles son las prestaciones que originalmente otorgó el Decreto Ley 18846? El subsidio, la indemnización y la renta vitalicia por enfermedad o accidente de trabajo. Del mismo modo, este régimen pensionario otorga pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, bajo las características que están detalladas en la diapositiva. Es importante mencionar que actualmente lo que el Tribunal Administrativo Previsional resuelve, y es lo que está a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, son las prestaciones que se originan en virtud al trabajo realizado durante la aplicación de este régimen respecto de sus beneficiarios. ¿Por qué? Porque en el año 97 se promulga la Ley 26790, que es la Ley de Modernización de la Salud, y se deroga el Decreto Ley 18846, y se sustituye este mecanismo por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es un nuevo modelo de protección que realizan actividades de alto riesgo. En este caso, a diferencia del Decreto Ley 18846, donde se estableció como un seguro obligatorio y era de cargo el pago, es de cargo el Estado, en el seguro complementario de trabajo de riesgo, quienes realizan el pago de estas prestaciones es el empleador a través de la contratación de seguros privados. El Decreto Supremo 0398 SA es la norma técnica que establece todos los requisitos y establece cuáles son las prestaciones que se otorgan en el marco de este último esquema asegurador del SCTR. Como estamos hablando de temas resolutivos, de temas de cómo se protegen los derechos de los administrados en este tipo de regímenes, no se puede dejar de mencionar que el Tribunal Constitucional en el año 2007 estableció una serie de criterios en calidad de precedente vinculante que actualmente son recogidos para resolver las controversias en materia del Decreto Ley 18846. Están contenidas y se pueden visualizar en la presentación, ¿no? Entiendo que por falta que ya estoy con el tiempo,
Así que les dejo ahí les dejo presentada la diapositiva. Y en segundo lugar, dentro de este acápite relacionado a los otros regímenes, vamos a ingresar a ver de manera muy general cuáles son los alcances del Decreto Ley 2530. Les decía al inicio que estos tres subsistemas previsionales tienen un rasgo en común. Han pasado por una crisis, han pasado por un momento un momento de quiebre. En el caso del Decreto Ley 2530, el punto de quiebre se dio en el año 2004, si mal no recuerdo, y se generó a través de una ley de reforma constitucional, que es la ley 28389, y la ley de nuevas reglas del decreto ley 2530, que estuvo regulado por la ley 28449. Este decreto, este quiebre, esta ley de reforma, lo que estableció principalmente fue que la nivelación de pensiones, que era el efecto espejo por el cual las pensiones de cesantía debían calcularse o debían nivelarse con las remuneraciones de los trabajadores en actividad, fue lo que ocasionó una situación de insostenibilidad del decreto ley 2530. Y es por eso que la reforma lo que generó o lo que buscó fue que este efecto pernicioso de la nivelación fuese eliminado. Después de 16 años, ya citar la sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se discutió la constitucionalidad no solo de la ley de reforma, la 28389, sino de la ley de nuevas reglas, la ley 28449, ya parecería que forma parte de la historia del derecho previsional peruano, ¿no? Sin embargo, se advierte que esta decisión que hizo el Estado en su momento, que se plasmó en estas modificaciones, ha contribuido a que este régimen todavía, si bien es cierto, ya es un régimen cerrado, todavía pueda seguir otorgando prestaciones en un universo de 184.000 personas y que cuenta actualmente con más de 3.000 trabajadores activos adscritos a este régimen previsional. Las características que tuvo la ley de reforma, básicamente, repito, es de declarar cerrado definitivamente el régimen, la aplicación de nuevas reglas, la prohibición de nivelación, y estableció una pensión máxima, por así decirlo, de 2 UITs. En este sentido hay que tener en cuenta que habían pensiones tan altas que fueron reduciéndose anualmente hasta el mínimo o hasta el tope de 2 UITs. Y se estableció en esta ley de reforma que en caso se puedan crear otros regímenes o se puedan modificar otros regímenes, debería tenerse en consideración siempre el criterio de sostenibilidad financiera y no nivelación. Dicho esto, las características del decreto ley 2530, tal cual lo conocemos ahora, son las de ser un régimen cerrado, estar sujeto a tope, tener un sistema de reajuste
Esto último se puede apreciar porque anualmente se otorgan reajustes vía decreto supremo. El fin solidario, ¿no? Que fue la finalidad de esta reforma del decreto ley 2530, porque los recursos que se ahorraban con la aplicación del tope serían transferidos al Fondo para la Asistencia Previsional y así generar un mayor beneficio para los pensionistas de cesantía con pensiones no tan altas. Es un régimen fiscalizado porque luego de entrar en vigencia la ley de nuevas reglas, se estableció un programa de fiscalización de pensiones para las incorporaciones, reincorporaciones, los reconocimientos, las calificaciones y la nivelación. Y se facultó para revisar todos los actos administrativos realizados con infracción de normas. Luego, conviene también mencionar que las aportaciones a este régimen fueron también materia de un cuestionamiento. Con la ley 28047 del año 2003 se estableció un régimen escalonado de aportes. Esta norma fue materia de un debate también en el Tribunal Constitucional y se declaró la inconstitucionalidad de la norma y se le, a través de una vacatio sentenciae de 6 meses, se dispuso que debía regularse nuevamente los aportes, sin embargo, a la fecha, entiendo que todavía no se ha producido esa norma que regule los aportes y se está aplicando, diría yo, discrecionalmente, el porcentaje del 13%. Bueno, como es lo usual, como ya se ha informado en la exposición sobre el decreto ley 19990, en realidad todos los sistemas previsionales contemplan en su diseño y en su estructura una pensión que en el caso de la 2530 se llama pensión de cesantía, que está relacionada al cumplimiento de años de servicio. Contemplan también una pensión de invalidez que, como ya se dijo, se origina en la disminución de la capacidad laboral, y pensiones por derecho derivado que están relacionadas a las pensiones de sobrevivientes, sea por viudez, sea por orfandad o también de ascendientes. Finalmente, con relación al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, regulado por la ley 30.003, nuevamente se advierte los antecedentes que este régimen se crea cuando la actividad pesquera, o mejor dicho, el régimen previsional que otorgaba protección a este especial grupo de trabajadores prácticamente quebró. Sufrió problemas de índole financiero y económico perdón, y fue intervenido por la SBS. Y en el año 2013, a través de la ley 30.003, se crea este régimen especial que tiene dos vertientes. La primera es dotar de un mecanismo de protección a los trabajadores pesqueros que laboran bajo relación de dependencia a cargo de embarcaciones pesqueras de mayor escala, a que se refiere la Ley General de Pesca, y también garantizar el pago a los pensionistas y el acceso a los trabajadores pesqueros que aportaban a la Caja de Beneficio y Seguridad Social del Pescador. Este último mecanismo se basó en
en la confección de 3 listados, ¿no? El primero, para aquellos pensionistas que ya venían percibiendo una pensión en la caja, en la lista B, que eran trabajadores afiliados a la caja al momento de la declaración y disolución y liquidación de esta, así como aquellos afiliados que no tenían ningún derecho declarado, y la lista C, que era de los trabajadores pesqueros con un derecho expedito, que hubieran estado afiliados a la fecha de la publicación de la ley y que ya cumplían con todos los requisitos establecidos por la normatividad y los estatutos de la caja para obtener una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia. Como mencionaba, se creó el régimen especial de pensiones para trabajadores pesqueros, por sus siglas REP, que está administrado por la ONP, pero que sin embargo los trabajadores de este régimen también podrían afiliarse al sistema privado de pensiones. Y en segundo lugar, se creó la prestación de transferencia directa al ex pescador, que es la prestación económica de manera periódica para los pensionistas comprendidos en la declaración disolución y liquidación de la caja del pescador. El aporte al REP es del 8% para el armador pesquero y el 5% para el trabajador. Y bueno, como ya se ha mencionado, el diseño y la estructura de un régimen previsional, y en este caso también funciona de la misma manera, pasa por pensiones por derecho propio y pensiones por derecho derivado. En esta presentación he hecho un resumen de los requisitos que tiene que cumplir para acceder a la pensión de jubilación en el régimen especial pesquero. Está relacionado a acreditar la actividad, a los años de actividad, a la edad de jubilación y a las contribuciones que se miden en semanas contributivas, ¿no? Están ahí mencionados, tiene que estar registrado como trabajador pesquero en el Ministerio de la Producción, tiene que tener 25 años en la actividad pesquera, un mínimo de 55 años de edad y un mínimo de 375 semanas contributivas. Datos de cómo se calcula la pensión de jubilación. Se aplica la tasa de reemplazo equivalente al 24.6% del promedio de la remuneración asegurable de los últimos 5 años de trabajo efectivo en la pesca, habiendo elaborado 25 años en pesca. Son 14 pensiones al año, y algo que es característico de este régimen es que se ha establecido una pensión máxima equivalente a 660 soles. Luego tenemos los requisitos para acceder a la prestación de transferencia denominada transferencia directa al ex pescador, y en este caso lo que se ha previsto es que esté incluido en alguna de las listas. Recordemos que ya hemos visto las listas, que son 3 listados. En este caso tendría que estar en el listado A o en el C, haber solicitado libremente el otorgamiento de la prestación, no tener alguna reclamación judicial o administrativa de carácter previsional con el Estado y no percibir ingreso alguno proveniente del Estado, excepto por la función docente efectiva. Y de igual manera, se otorgan pensiones por derecho propio, por derecho derivado, que pueden ser pensiones de viudez y orfandad. Finalmente, en lo que concierne a los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez, debe estar registrado como trabajador pesquero, debe tener un certificado o dictamen médico que establezca la condición de menoscabo, haber reunido un mínimo de 5 años en la actividad pesquera y haber realizado 75 semanas contributivas. Entonces, en estos últimos minutos, ya tenemos, o mejor dicho, ¿cuál era el objetivo de esta presentación? ¿Cuál era la finalidad de presentar este análisis? El objetivo era que evidenciemos que a nivel de estos... ¿Se me escucha? Ah, ya, correcto. La introducción que quería hacer en esta última parte era relacionar la necesidad o la finalidad de presentar este análisis a partir de la existencia de un órgano resolutivo. Nuestro sistema público, ¿no? Tiene una forma de revisar y de otorgar los derechos, donde si el administrado no está conforme con las decisiones que se expidan, puede recurrir a un órgano resolutivo autónomo e independiente. Y es en ese orden de ideas que lo primero que quise hacer conocer era la forma en que trabaja el Tribunal Administrativo Previsional. Me faltó comentar respecto de esa estación, que actualmente, de acuerdo a datos estadísticos, el 34% aproximadamente de recursos de apelación que son ingresados al Tribunal Administrativo Previsional obtienen o una decisión fundada en parte, o obtienen una declaratoria de nulidad. El 34% se divide por ciento, son decisiones infundadas, vale decir, se confirma la decisión de primera instancia. Dicho esto, plasmado este nexo que quería realizar entre la primera parte, la descripción de los regímenes o de los otros regímenes, como se ha denominado para estos efectos, voy a comentar algunas decisiones que son parte de los criterios que trabaja el día a día, ¿no? El Tribunal Administrativo Previsional. En primer lugar, reiterar que la renta vitalicia está vinculada al acaecimiento de un riesgo. En este caso, y como se puede ver de la sumilla, si se puede verificar que la enfermedad profesional está acreditada, un dictamen médico expedido por una comisión médica del MINSA o de salud o de una EPS, la renta vitalicia es otorgada. En el caso concreto, la enfermedad profesional es la Leishmania donovani trópica, que es producida por trabajos desarrollados en zona endémica. En este caso, el nombre coloquial de esta enfermedad es la UTA. Y el administrado había trabajado toda su vida laboral en una zona endémica. Y es teniendo en cuenta esos datos
es que el Tribunal Administrativo Previsional otorgó esta renta vitalicia. En este caso, y desde el otro riesgo profesional, que es desde el otro riesgo profesional, que es el accidente de trabajo, se advierte que luego de la evaluación no se pudo verificar que en el expediente obre el aviso de accidente, requisito formal para proceder a la evaluación y verificar si se produjo o no se produjo esta condición en el administrado. Perdón. Dentro de las prestaciones que otorga o que sigue otorgando este régimen, el decreto ley 18846, adicionalmente a la renta vitalicia, que está vinculada al grado de menoscabo, también está la indemnización. Si el grado de menoscabo, el grado de incapacidad, fuese menor, hasta el 40% se le otorga una indemnización. En este caso concreto, la enfermedad profesional que padecía el administrado solamente había ocasionado un menoscabo de 20%. Por eso es que en este caso el recurso de apelación fue declarado infundado. Otro de las características de la renta vitalicia regulada por el decreto ley 18846 está relacionada a la posibilidad o no de percibir una renta vitalicia y una remuneración. En el Tribunal Administrativo Previsional, lo que se hizo para resolver este caso es seguir el precedente del Tribunal Administrativo Previsional, que establece que cuando la incapacidad es permanente total, no cabe otorgar una renta vitalicia, ¿no? Y es por eso que en este caso también se declaró infundada la apelación. Luego vamos a pasar a revisar la jurisprudencia del decreto ley 2530. Los casos más resaltantes están relacionados a la posibilidad de percibir dos pensiones de cesantía, una por servicio administrativo y otra por servicio docente en el régimen del decreto ley 2530, en virtud a lo previsto por el artículo 8 del decreto ley 2530. De otro lado, parte de la jurisprudencia del tribunal está relacionada a la incorporación de funcionarios y servidores públicos al régimen del decreto ley 2530. Como se recordará, el régimen ha sido cerrado. Sin embargo, si un trabajador cumplía los requisitos hasta antes del cierre definitivo, sí podía otorgársele la pensión de cesantía. En el caso de las revisiones que se hacen, suelen llegar al Tribunal Administrativo Previsional pedidos de incorporación y subsecuente pago de pensión de cesantía. Y obviamente para este tipo de evaluaciones lo que se hace es verificar si el administrado cumplió en aquel momento con lo regulado por las leyes de excepción. Recordemos que el decreto ley 2530 fue abierto varias veces y para distintos tipos de trabajadores, como por ejemplo para los magistrados del Poder Judicial, para los fiscales del Ministerio Público y para los trabajadores docentes. Y es en ese marco en el que se hace el análisis para efectos de revisar estos temas de incorporaciones y pago subsecuente de pensión de cesantía.
Este caso tiene que ver con una incorporación de jueces y fiscales. Aquí solamente el administrado acreditó 9 años y la previsión de incorporación para este tipo de servidores exige un mínimo de 10 años de servicio. Esta es una variante de la percepción de 2 pensiones por servicios docentes, también tomando en cuenta lo previsto por el artículo 8. Sin embargo, aquí lo que se le resolvió, la opción que se le dio al administrado es que establezca primero la suspensión de la pensión de cesantía que percibía en una dirección regional de educación, a fin de que pueda optar en percibir la pensión de cesantía por la entidad en donde ejerció la función docente con mayor nivel remunerativo, siempre manteniendo el criterio del Tribunal Administrativo Previsional recogido del artículo 8 del Decreto Ley 2530. Con relación a estos casos, ya lo he dicho inicialmente, en la medida que la ley de reforma constitucional y la ley de nueva regla prohibió la nivelación pensionaria, ese es un criterio uniforme que se viene siguiendo para resolver este tipo de casos, pues actualmente todavía existen solicitudes, ¿no?, y recursos de apelación en donde se discute la nivelación de pensiones del Decreto Ley 2530. Este criterio, sí. Bueno, para respetar el tiempo asignado, definitivamente se han quedado en el tintero algunas decisiones que se han expedido dentro del marco de la ley 30.003, decisiones relacionadas al acceso al régimen, decisiones relacionadas a la percepción de la pensión de viudez y relacionadas a la pensión de invalidez. Para cerrar la exposición, agradeciendo el tiempo, lo que puedo señalar y reiterar una vez más, primero, como conclusión, es advertir que estos regímenes han sido modificados, han sido sustituidos o han sido reemplazados porque el diseño mediante el cual fue concebido con el transcurso de los años no respondió a criterios de reforma que unas reformas estructurales y que deben ser tomados en cuenta como sistemas que de alguna u otra manera han fracasado, por así decirlo, en algo que debió tener una vocación de continuidad, debió tener una vocación de permanencia, pero que al no recibir, o al mejor dicho, al establecer medidas que afectan los principios de la seguridad social, es que tuvieron ese final. En segundo lugar, rescatar y puntualizar y precisar una vez más que un sistema de pensiones donde tiene órganos resolutivos que puedan dotar de predictibilidad a las decisiones que adoptan, es un sistema previsional fortalecido, es un sistema previsional que procura
a través de decisiones imparciales, proteger los derechos de los administrados, proteger los derechos de sus afiliados, proteger el derecho de sus pensionistas y evitar la litigiosidad, evitar que esos casos puedan trasladarse y aumentar la carga procesal de órganos jurisdiccionales, como puede ser el Tribunal Constitucional a través del proceso de amparo, o pueden ser los juzgados contenciosos y las salas contenciosas en el Poder Judicial. Dicho esto, doy por concluida mi exposición y quedo a las preguntas que tengan a bien manifestar.